Amigos de los Socceradictos MX, como siempre, un verdadero placer poder saludarlos a todos ustedes en esta nueva entrega de un mano a mano más de estas entrevistas con grandes personalidades del deporte y también del micrófono, en este caso del periodismo deportivo, y el día de hoy, esta tarde, no es la excepción. Tenemos la grata presencia de León Lecanda, periodista de ESPN Deportes. León, un verdadero placer que podamos contar con tu presencia hoy. Gracias, Ramón. Saludos a todos. Caray, León, pues muchas cosas que preguntarte. Creo que empezar, pues como debemos de comenzar, el hecho de, León, ¿cómo nació en ti esta cosquillita, esta sensación de dedicarte al periodismo deportivo? Desde niño me encantaban los deportes. No pasaba un día sin que yo estuviera pendiente del béisbol, del básquetbol, del fútbol americano, del fútbol, por supuesto. Veía tenis, automovilismo, lucha libre, golf. No importara qué deporte, incluso si alguno de mis amigos tenía en aquel entonces la fortuna de contar con una antena parabólica y había algún partido de rugby en un país que ni siquiera uno conocía su ubicación, bueno, pues desde los 5 o 6 años me encantaba estar siempre pendiente. Y después mi vida, mi vocación me llevó a estudiar la carrera de comunicación, a especializarme en el periodismo y combinar esas dos cosas, la pasión de los deportes con la vocación del periodismo. Y pues bueno, después de 13 años soy muy bendecido y afortunado de hacer lo que más me gusta. Una profesión maravillosa, León, el hecho de dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Que realmente no lo sientes ni como un trabajo, es una bendición poder hacer lo que te encanta y aparte pues estar remunerado, qué mejor. ¿Cómo inicias en los medios de comunicación, León? ¿Cuál es la primera oportunidad, cuál es el primer chance que tiene León Lecanda de participar directamente ya en un medio de comunicación? Cuando terminé la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la carrera de comunicación social, por ahí del mes de julio, agosto del 2007, cuando nosotros estábamos ya finalizando los trámites de titulación, acudieron directivos del periódico Reforma a presentarnos el curso de periodismo que año con año abre este prestigiado periódico. Y en ese momento aplicamos unos 65, 70 estudiantes de mi generación. Nos quedamos dos en el curso de periodismo de aquel año. Se abrió entre los meses de septiembre y octubre del 2007. Y después de las 6 semanas del curso de periodismo, el periódico, 13 días después de terminar, me ofreció la plaza de reportero de cancha, la sección de deportes, y ahí fue como comencé, directamente como reportero de fútbol. Trabajé 4 años y 2 meses en el periódico y también mientras estaba con la chamba en el diario, surgió la oportunidad de trabajar en ESPN. Hubo también la salida de un reportero y en ese momento el jefe de información, que era René Tovar en el área de televisión, que hoy es el director general de la página de ESPN Digital. Bueno, René me dijo, mira León, hay una oportunidad, no te ofrezco el trabajo, pero te ofrezco la ocasión de hacer el casting y si le gusta a los directivos y también en Bristol, que es donde está la sede de ESPN, pues entonces en ese caso se te puede ofrecer un empleo como reportero de ESPN. Y así fue, 2 meses después de iniciar el proceso de selección, el casting, todavía trabajaba en el periódico, me dijeron, sí, León, aquí está la oferta, y la tomé, decidí renunciar al periódico y desde entonces, hace 8 años y medio, estoy en ESPN. En la cuestión del periódico, León, caray, sabemos que Grupo Reforma es de los más importantes que tenemos en el país. Cancha, en particular, más que ser un suplemento, que ser una sección, prácticamente es un periódico deportivo. Es seguido en todo el país, no solamente en la zona norte, sino en todo el país tiene una gran cantidad de seguidores. ¿Cómo fue esa etapa para el León Lecanda? ¿Cómo fue participar en uno de los medios impresos más importantes que tenemos en el país en la actualidad? Indudablemente, más allá de la gran formación que tuve en la universidad, mi casa editorial es el Reforma. Ahí fue donde me formé, ahí fue donde aprendí realmente las bases del periodismo, metodologías de investigación. Ahí fue donde hice contactos, fuentes, donde hice, como se dice coloquialmente, mis pininos, donde me formé, en donde aprendí de grandes reporteros que hoy incluso integran diferentes redacciones. Uno de ellos, Miguel Briceño, que estuvo muchos años en TUDN, bueno, el proyecto de Televisa antes, y que ahora tenemos la fortuna de reencontrarnos prácticamente 9 años después en ESPN, de gente como Juan Martín Montes, que hoy es el director editorial de Medio Tiempo, de gente como Alfredo Busch, que es un gran reportero y trabaja en Marca, o Jocelyn Flores, que hoy es la coordinadora editorial de otros deportes en el diario Récord, o incluso gente que se quedó en el diario, como Luis Homero Echeverría, Alejandra Benítez o Edgar Contreras, que son muy buenos reporteros. Realmente había una gran generación en mi época
Y hoy el tiempo, más de una década después, nos tiene a todos en activo, ¿no? Otro, Edgar Malagón, que está en medio tiempo como reportero, y no es normal, ¿no? O no es común que una generación de, te estoy hablando, quizá 8 o 9 personas diferentes, sigamos hoy en activo y sigamos trabajando en el día a día en diferentes medios de mucho prestigio. Y bueno, por supuesto, lo que generó para mí ese momento, esa etapa, fue un gran aprendizaje que hoy creo yo que es parte de mi vida como periodista deportivo en México. Comentas un punto muy interesante, León, que es el hecho de prácticamente una escuela, ¿no? A partir de lo que es la carrera universitaria, como lo dices, en la Universidad Autónoma de Xochimilco, terminarla, ingresar a un medio tan importante como lo es Grupo Reforma, y como lo dices, una generación que donde todos siguen en activo, donde tienen puestos importantes, donde han llegado a verdaderamente a lugares importantes en cuestión de periodismo deportivo, pues quiere decir que aparte, como tal, el medio de cancha es una gran escuela para los periodistas que tienen la oportunidad de en algún momento pertenecer a sus filas. Sí, totalmente, totalmente. Y hoy es además, creo que uno de los grandes déficits que existen, ¿no? En la formación periodística, las redacciones están en vías de extinción y son espacios en donde desde que uno ingresaba como reportero junior o desde que otros eran asistentes o office boys o cualquier puesto que pudiera uno tener en una redacción, le enseñaba día con día, ¿no? El aprender de la gente de más experiencia cómo hacen las cosas, los detalles finos, las cosas buenas o los vicios y las cosas que uno dice, esto no lo quiero hacer. Todo al final es formación y aprendizaje. León, es una pregunta que a lo mejor iba un poquito con anterioridad, pero no quiero dejar pasarla. ¿Cómo fue el momento en el que sales de la universidad, te dan la oportunidad ya en Grupo Reforma y empieza ya el sueño de estar dentro del medio deportivo? ¿Cómo fueron esos primeros, cómo poder decirlo, encomiendas que te daba Grupo Reforma, de cubrir entrenamientos y demás, diferentes eventos? ¿Cómo fue ya la sensación de saber que eras ya un profesional del periodismo deportivo en nuestro país? Bueno, primero una gran alegría, ¿no? El recibir una oportunidad en un medio tan importante, tan prestigiado, el no haber pasado ni siquiera por el proceso de auxiliar o asistente de sección, sino que llegar como reportero, pues era una enorme responsabilidad al mismo tiempo para demostrar el por qué habían tomado la confianza, por qué desde que yo apliqué para el curso de periodismo de 70 personas que éramos de mi generación nos quedamos dos, y por qué de esos 20 que entramos de todas las universidades del país, de esos nos terminaron contratando a lo largo del tiempo a 12 personas, pero prácticamente yo fui el primero en recibir una oferta de trabajo de mi generación ya como una oferta formal del diario Reforma en alguna de las secciones, porque se forma gente para todas, ¿no? Nacional, ciudad, gente, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, eran dos cosas, era la alegría de un momento y por el otro lado la responsabilidad, ese compromiso de demostrar por qué estaban confiando en mí, y creo que al final de cuentas siempre estaré inmensamente agradecido a las personas y a la institución Reforma que me dieron la oportunidad. León Lecanda, tu trabajo creo que habla por ti. Es un trabajo de calidad, eres una persona con gran capacidad y creo que el hecho de que tu carrera te ha llevado en un corto tiempo, en un lapso de tiempo, digamos, no tan largo en cuestión a lo que de repente recorren otros periodistas en cuestión de ir avanzando, pues tiene que ver mucho con tu trabajo. Llegas a un Grupo Reforma, que es un grupo importantísimo en cuestión editorial, en cuestión de prensa escrita, y de repente, como nos comentaste hace unos minutos, tienes la oportunidad de llegar a ESPN, el líder mundial en deportes. Ahora enfocándonos a ESPN, León, ¿cómo fue ese momento? Lo dices, hiciste casting y demás, pero ya cuando te diste cuenta que estabas dentro de la empresa, cuando eras parte de ESPN, ¿qué sintió León Lecanda al sentirse ya parte del equipo del líder mundial en deportes? No, definitivamente un sueño cumplido. Creo que, por lo menos en aquella época, no sé si ahora, pero sí pienso que la gran mayoría, pero en aquel entonces todos los que trabajábamos en algún medio teníamos el sueño de llegar, como bien dices, al líder mundial en deportes. ESPN siempre fue considerado desde que nació el proyecto en México, porque en Estados Unidos desde 1979 existe ESPN, ya tiene 41 años casi, pero en México el proyecto comenzó por ahí del 2004, más o menos, 2005. Entonces, imagínate que por ahí del 2007, 2008, pues realmente era un referente, ¿no? El saber que ahí estaban José Ramón Fernández, David Faitelson, Heriberto Murrieta, Ciro Procuna, John Sutcliffe y un sinfín de grandes personalidades y talentos que desde aquel entonces conformaban la base de ESPN.
Así que, y lo he contado en alguna otra entrevista, obviamente me eché a llorar. Para mí fue una gran noticia, fue increíble de recibir, ¿no? El sí, la aceptación, una propuesta formal de trabajo, un contrato. Eh, Obviamente no me lo pensé, ¿no? Me dolía mucho dejar Reforma porque también la gente me lo ha preguntado. Yo no estaba buscando otra oferta de trabajo, yo estaba muy feliz en el periódico, pero así son las puertas o así son los trenes. Pasan y tienes que tomar la decisión de si quieres subirte y arriesgar o si quieres quedarte, no diría yo en tu zona de confort, porque yo siempre me exigía muchísimo en el periódico. Creo que también eso fue parte del interés que desperté en los directivos del canal, pero a final de cuentas sí tomar un riesgo y tomar una decisión en el momento es importante. Y mi filosofía era, eh, si la tomo, probablemente pierda, probablemente en un año me digan, ¿sabes qué? No eres para esto, la televisión no es lo tuyo, y gracias. Y me quedo yo, como se dice, como el perro de las dos tortas. Pero por el otro lado, si no arriesgo, si no tomo la decisión ahora, quizá me arrepienta de no haberlo hecho. Entonces siempre dije, prefiero arrepentirme de hacerlo que de no hacerlo. Extraordinario. León, lo acabas de mencionar nombres increíbles que desde niños creo que teníamos la fortuna, tenemos la posibilidad de verlos en televisión, algunos en Televisa, después a otros en Televisión Azteca, Imevisión, incluso el caso de José Ramón Fernández. Caray, ¿cómo se vivía ese momento de ahora saber que ibas a ser parte de ellos, que ibas a ser parte de ese equipo, de un equipo tan impresionante en cuestión de talento, en cuestión de trayectoria, en cuestión de capacidad? ¿Qué sentiste en esas primeras ocasiones de decir, ah, caray, a los que veían en televisión, a un Heriberto Murrieta, a un José Ramón Fernández, caray, que son verdaderos monstruos de la comunicación en nuestro país, ahora van a ser mis compañeros y ahora voy a convivir con ellos, toda mi información va a ir directamente en ocasiones a las mesas de análisis que tienen ellos? Sí, obviamente un sueño cumplido, ¿no? Otra vez, no solamente era la institución, sino quienes formaban parte de ella, ¿no? Entonces, compartir una mesa, ¿no? Cuando debuté en Radio Fórmula, me acuerdo en ESPN Radio Fórmula, apenas unas semanas después de entrar y que me presentara Heriberto Murrieta y a un lado estaba John Sutcliffe y al otro lado estaba Ciro Procuna y me parece que el otro talento en ese entonces era Carlos Albert. Imagínate, ¿no? El impacto para mí, sentarme ahí con ellos, ¿no? Te estoy hablando del año 2012, ¿no? Enero del 2012. Y por supuesto una enorme, enorme, enorme responsabilidad y compromiso, porque había todos los días, si yo ya me exigía, pues había que redoblar esa exigencia para demostrar otra vez, ¿no? ¿Por qué están confiando en mí? ¿Por qué están tomando esta decisión? ¿Por qué si yo no tengo experiencia en televisión, sí en el periodismo deportivo, ya tenía un nombre, un recorrido, pero no en la televisión? O sea, prácticamente no era yo una figura pública, podía haber sido una figura en el medio, chica o grande, pero una pequeña figura quizá, ¿no? Eh, Más no había tenido experiencia lejos de la académica, ¿no? En la UAM, y bueno, pues había que exigirse y eso creo que ha sido mi filosofía, ¿no? Exigirme día con día porque cuando yo le platico a los chicos de comunicación o alguna conferencia que doy en una universidad, cuando me invitan, siempre les digo, es muy difícil entrar, pero todavía es más difícil mantenerse porque todos los días hay que exigirse, todos los días hay que demostrar, todos los días hay que dar las razones del por qué confían en uno y por qué uno ocupa este lugar y no alguien más. Así es, León. ESPN, en automático, líder mundial de deportes, una empresa, un canal deportivo que el espectro que cubre es muchísimo más amplio, no solamente en cuestión de público, León, sino también en cuestión de disciplinas, en cuestión de deportes, en cuestión de transmisiones. ¿Cómo se prepara León Lecanda? Porque, caray, sí, Grupo Reforma, caray, es importantísimo, pero ya entrar a ESPN sabes que no te puedes enfocar solamente en una disciplina o en un deporte, es cubrir Sí. el evento deportivo y demás que te asigne la empresa. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo León Lecanda hace para que esa exigencia cada vez aumente y más y más y más y siga teniendo esa capacidad, sí, que su trabajo siga hablando por él? Sí, es una muy buena pregunta. Tienes que leer todos los días, tienes que estar pendiente no solamente de tu medio, sino de todos los medios. Recibimos constantemente correos internos con las noticias principales de todo el mundo, de todos los deportes. Entonces, de ti depende leerlo o dejarlo pasar ese correo. De ti depende estar pendiente de lo que publican otros medios de comunicación, de lo que son tendencias. Nosotros tenemos
establecer también con claridad una agenda semanal, cuáles son los temas de investigación que tenemos, cuáles son las entrevistas que estamos buscando, cuáles son las que ya tenemos cerradas, qué notas estamos trabajando. Por supuesto, hay que generar agenda, ¿no? Agenda es sacar los temas, no solamente reaccionar e ir contracorriente, sino nosotros también proponer cosas, ¿no? Y al final de cuentas es una exigencia del día a día el mantener un estándar muy alto, porque no hay en la actualidad condiciones sencillas para nadie. Entonces, con el medio reduciéndose cada vez más, con los impactos económicos y sociales que estamos viviendo, de salud por supuesto, pues tienes que reinventarte y tienes que ser mejor que tu versión anterior. León, llegas a ESPN, caray, la exigencia es mucho más amplia, sabes que te va a tocar cubrir, si tienes la oportunidad, si tu talento te lo sigue permitiendo, seguir avanzando, eventos importantes, y ya los has cubierto. ¿Cuáles son aquellos eventos que más tienes en el pensamiento, que más te han llenado? Simplemente el año pasado tuviste la cobertura de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero ¿cuáles son los eventos que más guardan en el corazón, tanto por la cuestión profesional como por lo que vivió dentro de la justa deportiva León Lecanda? Son varios. Indudablemente el más importante en mi carrera es haber cubierto los Juegos Olímpicos de Río 2016, porque además en ese momento ESPN tenía los derechos de transmisión y el tener acceso a todas las competencias, hacer la primera entrevista con algún medallista que bajara, a poder hacer y deshacer, ¿no?, en el uso de las instalaciones, de los espacios, de cualquier tiro que te gustara de cámara, lo podías usar porque ESPN había comprado los derechos para México y gran parte de Latinoamérica. Pues bueno, esa fue realmente la que más atesoro de todas, ¿no? Y por supuesto, 2 veces el Mundial de Clubes en Japón, en 2015 y en 2016, siguiendo a la América. También tuve la oportunidad de cubrir, todavía en el periódico Reforma, el Mundial Sub-17 del 2011, prácticamente todos los partidos, salvo la semifinal en Torreón, de aquel gran gol de Julio Gómez contra Alemania, se lo tuve que ver por tele, pero el resto de los partidos, incluyendo la final en el Azteca contra Uruguay, me tocó cubrirla. Atesoro mucho también coberturas de partidos de eliminación o de eliminatorias y el Mundial de la selección nacional en Estados Unidos, como en Columbus. Me ha tocado estar en El Salvador, también en Panamá. Partidos de selección nacional amistosos como la gira por Bélgica y Polonia. Por ahí 2 Juegos Centroamericanos, los de Veracruz en 2014 y Barranquilla en 2018, 2 Juegos Panamericanos, los de Toronto en 2015 y los de Lima que mencionaste el año pasado. Creo que han sido realmente muchas, he tenido la fortuna, la bendición, porque no hay otra cosa en mi corazón que agradecimiento, y pues son esas que he mencionado, ¿no? Las que más atesoro, las que más recuerdo en este momento, pero si me dieran a escoger, no cambio nada por los Juegos de Río 2016. Acabas de mencionar un sinnúmero de competencias importantísimas, León, que no cualquiera las cubre. Para realmente ir y cubrir un evento de esa envergadura tienes que tener la capacidad, tienes que tener ese feeling inclusive para ir a los eventos y saber cómo manejarte. ¿Qué crees, qué siente León Lecanda que sean sus principales características, sus principales aptitudes que lo han llevado al puesto que actualmente ocupas en el periodismo mexicano, periodismo deportivo mexicano, León? Sí, bueno, no me gusta mucho hablar de mí mismo. Me gusta mucho que mi trabajo hable por mí, el que se valore lo que hago en el día a día, el que si yo sé que una nota que realicé está en el top, en el portal, o SportsCenter o Fútbol Picante abren con eso, sé que estoy haciendo un buen trabajo, porque sé que esas son consideradas como las notas principales, o un reportaje de investigación, o algún reporte que tenga una trascendencia, ¿no?, que tenga un impacto. Y al final de cuentas, creo que eso es, por mi parte, lo que yo ofrezco siempre, ¿no? El tratar de ser profesional, ser congruente conmigo mismo, ser otra vez agradecido con las oportunidades que se me presentan, aprovecharlas y exigirme todos los días. Creo que podría yo enumerar pues esas características, pero a final de cuentas siempre prefiero que sea mi trabajo el que hable por mí a yo decirlo verbalmente, ¿no? León, una pregunta que te quería hacer. ¿Qué es o cómo se siente ser en ocasiones la sombra de un equipo? El ser el reportero asignado a seguir una fuente de una institución, de los últimos fue precisamente el agente de Cruz Azul,
pero de repente vemos que nada más ya ustedes se presentan en televisión, dan su reporte y creemos que es muy simple, pero sabemos que hay un trabajo muy duro, muy arduo detrás de ello. Ujú. ¿Cómo es el trabajo del reportero de fuente de estar siempre al pendiente de una institución o de una disciplina o de un deportista? Sí, ya me ha pasado, ¿no? En diferentes etapas en mi carrera. De hecho, cubrí a Cruz Azul cuando trabajaba en el periódico Reforma entre los años del 2008 y el 2012, o bueno, todo el 2011 prácticamente. En 2012, en enero, fue cuando cambié de Reforma a ESPN. Pero bueno, estuve prácticamente los 4 años que trabajé en Reforma cubriendo a Cruz Azul de fijo. Y después, cuando entré a ESPN, estuve prácticamente 5 años cubriendo a la América. Y ahora, bueno, la gente tiene más fresco, más presente que 3 años y medio, otra vez estoy cubriendo a Cruz Azul. Pero en esta etapa también he tenido, bueno, pues amplias coberturas en selección nacional o de otros deportes, ¿no? Por los ciclos olímpicos de los que ya te comenté, ¿no? Todo el ciclo olímpico hacia Río, contando Veracruz, Toronto y Río. Y después el ciclo, ahora que, bueno, está interrumpido, ¿no? Por el coronavirus hacia Tokio, ¿no? Que ya había hecho Barranquilla y Lima. Entonces, bueno, otra vez regresando a tu pregunta, es mucha preparación, tienes que estar muy, muy enfocado. A veces el día a día puede ser cansado o puede ser también un arma de dos filos porque te puedes especializar tanto que dejas de ver lo demás y puedes también al mismo tiempo acudir todos los días. Vamos a pensar antes de la pandemia, ahora cambiarán muchas cosas, pero ibas todos los días a la Noria y de repente, pues las cosas que a un chico que está empezando le pueden sorprender, a lo mejor a ti ya no te llaman la atención, pero a lo mejor eso que para ti es rutinario puede llegar a ser una buena nota, ¿no? Puede llegar a ser un buen indicio, puede darte una línea de investigación, mil cosas. Entonces, en realidad, siempre tienes que estar con los 5 sentidos abiertos, siempre tienes que estar dispuesto a renovarte, a que cada día tú trates de hacerlo diferente, porque si no se puede volver muy rutinario y puede ser peligroso, ¿no? Porque caes ahí sí en una zona de confort y en estar esperando comunicados de prensa o conferencias en lugar de realmente hacer tu trabajo, investigar y sacar noticias de último momento, breaking news, como les llamamos, o entrevistas exclusivas, o notas de los fichajes, las altas y bajas de un equipo, etcétera. Excelente, León. Hablas de conferencias que de repente tienes pláticas con alumnos de comunicación y demás. Aprovechando este espacio de Socreditos MX, León, ¿qué le puedes comentar a aquellos estudiantes de comunicación, sobre todo los que quieran enfocarse a la cuestión del periodismo deportivo y que venga, caray, de un personaje que es sobrio, pero que sin embargo su trabajo es de calidad y precisamente es el mismo el que habla por ti, por León Lecanda? ¿Qué le puedes decir a aquellos jóvenes Sí, que buscan y que tienen el interés de dedicarse al periodismo deportivo? que luchen por sus sueños, que siempre que tienes una idea muy clara en la cabeza, lo que tienes que hacer es convertir esa idea o ese sueño en una meta y para conquistar esa meta tienes que diseñar un plan y una serie de objetivos para conseguirlo, ¿no? No conozco otro camino que la sistematización y, por supuesto, el esforzarte todos los días para ir cumpliendo una serie de objetivos que te trazas con un fin común, que es la meta a la que te propones llegar. Y en ese camino, la preparación es fundamental, aprender idiomas es muy importante, estar en constante actualización, hacer cursos, también ver muchos deportes, ver a la competencia, como yo siempre digo, ¿no? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo mis colegas al lado? ¿Qué están haciendo en otros países, ¿no? En el periodismo, en otros lados. ¿Cómo te puedes reinventar? ¿Cómo puedes utilizar la tecnología a tu favor y no en contra? Etcétera. Yo creo que son una serie de herramientas en donde te tienes que mantener activo, tienes que mantenerte siempre en un estándar alto, porque la manera en la que tú te exijas a ti mismo, en esa medida es en la que puedes seguir consiguiendo metas, cosas, mantenerte vigente, reinventarte y, por supuesto, seguir o entrar, ¿no? Y como yo te decía, mantenerte en el periodismo. León Lecanda, de verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo esta tarde. Te agradecemos estos minutos que nos has brindado a la gente de Socreditos MX. Te deseamos todo el éxito del mundo. Creo que tu talento te va a llevar hasta ahí. No necesitas de la suerte. Seguramente mientras sigas con esa capacidad y con ese esfuerzo, el seguir trabajando como lo vienes haciendo hasta la fecha, tendremos a León Lecanda en la pantalla de ESPN por muchos años más. Muchas gracias, Ramón. Gracias por la invitación y saludos a todos. Un fuerte abrazo, León. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ti.